Las enfermedades mentales pueden variar en severidad y en el impacto que tienen en la vida de una persona, aunque todas las enfermedades mentales pueden ser difíciles de manejar, hay algunas que se consideran especialmente debilitantes debido a sus síntomas y el impacto que tienen en la vida diaria de quienes las padecen. En este vídeo, exploraremos algunas de las peores enfermedades mentales, aquellas que tienen efectos profundos y duraderos en la salud mental y física de las personas. Queremos crear conciencia y fomentar la empatía hacia quienes viven con estas condiciones. Si te interesa saber más sobre este tema y cómo podemos apoyar a aquellos que lo necesitan, quédate con nosotros. Antes de comenzar, es importante mencionar que este vídeo no pretende ser un diagnóstico médico. Si tú o alguien que conoces está luchando con problemas de salud mental, te animamos a buscar ayuda profesional. La salud mental es algo que debemos tomar muy en serio. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este importante tema. Aquí están algunas de las enfermedades mentales más graves y su impacto en la vida de las personas. Algunas de las consideradas más graves debido a su complejidad, pronóstico y dificultad en el tratamiento. La primera enfermedad mental sobre la que hablaré será sobre la despersonalización. Se refiere a una sensación persistente o recurrente de estar separado del propio cuerpo, pensamientos o sentimientos. Las personas que experimentan despersonalización pueden sentir que están observando su vida desde fuera de su cuerpo, como si fueran un observador externo de sus propios pensamientos, sentimientos, sensaciones, cuerpo o acciones. Tienen una desconexión emocional. Pueden sentirse emocionalmente desconectados de su propia vida y de las personas cercanas. Sus pensamientos y acciones no les pertenecen. Pueden sentir que sus pensamientos y acciones no son propios o que están actuando automáticamente. Laura, una joven de 28 años, comenzó a experimentar síntomas de despersonalización a los 24, después de un período de estrés intenso en su trabajo y vida personal. Al principio, notó que a veces se sentía desconectada de su entorno. Era como si estuviera viendo su vida a través de una pantalla, sin realmente estar presente. Pensó que era solo fatiga o estrés, y no le dio mucha importancia. Con el tiempo, estos episodios se volvieron más frecuentes y duraderos. Laura sentía que no tenía control sobre su cuerpo ni sus acciones. Era como si su voz le sonara extraña y distante. A veces, se miraba en el espejo y no reconocía su propio reflejo. Además, el mundo a su alrededor parecía irreal, como si todo estuviera cubierto por una neblina o un sueño. Preocupada por estos síntomas, Laura decidió consultar a un médico. Inicialmente, fue diagnosticada con ansiedad y le recetaron medicamentos para la ansiedad, pero no notó mejoría en sus síntomas de despersonalización. Con el tiempo, su estado emocional comenzó a deteriorarse debido a la frustración y el miedo de no entender lo que le estaba sucediendo. Finalmente, después de múltiples consultas con diferentes especialistas, un psiquiatra le diagnosticó trastorno de despersonalización/de realización. Le explicó que su percepción alterada de sí misma y del mundo era una respuesta de su cerebro al estrés y la ansiedad acumulados, y no un indicio de que estuviera perdiendo la cordura. El diagnóstico fue un alivio parcial para Laura, ya que finalmente tenía un nombre para lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, el camino hacia la recuperación fue largo y desafiante. Comenzó un tratamiento que incluía terapia cognitivo-conductual, TCC, enfocada en la despersonalización, junto con técnicas de mindfulness para ayudarla a reconectarse con su cuerpo y sus sentidos. Durante la terapia, Laura trabajó en identificar y abordar las fuentes de su estrés y ansiedad. Aprendió estrategias para enfrentar y reducir los síntomas cuando aparecían, como técnicas de grounding, anclaje, que le ayudaban a mantenerse presente en el momento. También comenzó a llevar un diario para registrar sus pensamientos y sentimientos, lo que le permitió encontrar patrones y desencadenantes de sus episodios. A lo largo de varios meses, Laura empezó a notar mejoras. Aunque los episodios de despersonalización no desaparecieron por completo, se volvieron menos frecuentes y menos intensos. Aprendió a aceptar sus experiencias sin entrar en pánico, lo que redujo significativamente el impacto que tenían en su vida diaria. Con el tiempo, Laura se volvió una defensora de la salud mental, compartiendo su historia y apoyando a otros que también lidiaban con trastornos similares. Su experiencia le enseñó la importancia de buscar ayuda y de no rendirse, incluso cuando el camino hacia la recuperación parecía incierto. La siguiente enfermedad es más común de lo que crees y muchos de nosotros la padecimos en intensidades menores, pero esto es otra cosa: la depresión mayor. Una forma de depresión severa que puede afectar la capacidad de una persona para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de actividades cotidianas. Los episodios de depresión mayor pueden durar semanas o meses y pueden ser recurrentes.
Andrés, un hombre de 35 años, vivía una vida aparentemente estable. Trabajaba en una empresa de tecnología, tenía una familia amorosa y varios amigos cercanos. Sin embargo, comenzó a notar cambios en su estado de ánimo y energía que no podía explicar. Se sentía constantemente cansado, tenía problemas para concentrarse en el trabajo y perdió interés en actividades que antes disfrutaba, como jugar al fútbol con sus amigos y pasar tiempo con su familia. Al principio, Andrés pensó que se trataba solo de un período de estrés pasajero. Pero con el tiempo, sus síntomas empeoraron. Se sentía abrumado por sentimientos de tristeza y desesperanza que no desaparecían. Cada día se volvía más difícil levantarse de la cama y afrontar sus responsabilidades diarias. Comenzó a aislarse, evitando las interacciones sociales y descuidando su higiene personal. Una noche, después de una discusión con su esposa, Andrés sintió que no podía seguir adelante. Se sentía inútil y culpable por no poder ser el padre y esposo que deseaba ser. Pensó en el suicidio como una forma de escapar de su dolor. Afortunadamente, su esposa notó su angustia y lo convenció de buscar ayuda profesional. Andrés acudió a un psiquiatra, quien le diagnosticó depresión mayor. El médico le explicó que la depresión es una enfermedad real y tratable, y que no era culpa suya estar enfermo. El tratamiento que le recomendaron incluyó una combinación de terapia cognitivo-conductual, TCC, y medicación antidepresiva. En la terapia, Andrés trabajó con un psicólogo para identificar patrones de pensamiento negativo y aprender nuevas formas de afrontamiento. Aprendió a desafiar sus pensamientos autocríticos y a enfocarse en pequeños logros diarios. Su terapeuta también le enseñó técnicas de relajación y mindfulness para ayudar a manejar su ansiedad. Al mismo tiempo, Andrés comenzó a tomar antidepresivos recetados por su psiquiatra. Aunque los efectos de la medicación no fueron inmediatos, después de varias semanas, notó una leve mejoría en su estado de ánimo y nivel de energía. La combinación de terapia y medicación le permitió empezar a recuperar su vida poco a poco. A medida que pasaban los meses, Andrés empezó a participar nuevamente en actividades sociales y a reconectar con su familia. Aunque todavía tenía días difíciles, su capacidad para enfrentarlos mejoró significativamente. También se unió a un grupo de apoyo para personas con depresión, donde encontró consuelo al compartir sus experiencias con otros que entendían por lo que estaba pasando. Andrés descubrió que hablar abiertamente sobre su depresión y buscar ayuda no era una señal de debilidad, sino de fortaleza. La siguiente enfermedad se trata de algo que han sufrido en gran medida las mujeres, pues los trastornos de la alimentación, como la anorexia nerviosa y la bulimia. Estos trastornos implican una preocupación excesiva por el peso, la comida y la forma del cuerpo, lo que lleva a comportamientos peligrosos y poco saludables relacionados con la alimentación. Sofía, una joven de 22 años, siempre había sido una estudiante destacada y una atleta talentosa. Sin embargo, al entrar a la universidad, comenzó a sentir una presión abrumadora para mantener un cierto peso y apariencia. Esto se agravó al unirse al equipo de natación, donde la competencia y las comparaciones físicas eran constantes. Al principio, Sofía solo quería perder unos pocos kilos para sentirse más segura en su traje de baño. Empezó a restringir su ingesta de calorías, evitando ciertos alimentos y reduciendo porciones. Lo que comenzó como una dieta aparentemente inofensiva pronto se convirtió en una obsesión. Sofía comenzó a contar meticulosamente cada caloría y a pesarse varias veces al día. A medida que pasaban los meses, la relación de Sofía con la comida se volvió cada vez más disfuncional. Aunque había perdido peso, nunca se sentía lo suficientemente delgada. Se aislaba de sus amigos y evitaba las salidas sociales que implicaran comida. Su rendimiento en el equipo de natación comenzó a disminuir, ya que su cuerpo estaba debilitado por la falta de nutrición. La familia de Sofía comenzó a notar los cambios. Su madre, preocupada por su apariencia demacrada y su comportamiento retraído, la confrontó. Inicialmente, Sofía negó tener un problema, insistiendo en que solo estaba cuidando su salud. Sin embargo, una visita al médico reveló la gravedad de su situación. Había desarrollado una anorexia nerviosa, un trastorno de la alimentación caracterizado por la restricción extrema de la ingesta calórica, un miedo intenso a ganar peso y una distorsión de la imagen corporal. El diagnóstico fue un punto de inflexión para Sofía. Con el apoyo de su familia, comenzó un tratamiento intensivo que incluía terapia individual, terapia familiar y la supervisión de un nutricionista. En la terapia, Sofía trabajó para entender las raíces de su trastorno, incluyendo las presiones externas e internas que la llevaron a su obsesión con la delgadez. El proceso de recuperación fue largo y desafiante. Sofía tuvo que enfrentarse a sus miedos y a su imagen corporal distorsionada.
Aprendió a establecer una relación más saludable con la comida y a aceptar su cuerpo tal como era. También trabajó en su autoestima y en desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables para el estrés y la presión durante la terapia familiar. Su familia aprendió a apoyarla de manera constructiva, evitando comentarios sobre su apariencia y enfocándose en su salud y bienestar. Su equipo de natación también mostró un gran apoyo, ajustando sus expectativas y creando un entorno más positivo y saludable para todos los miembros. Con el tiempo, Sofía comenzó a recuperar peso de manera saludable y a recuperar su energía. Aunque todavía tenía días difíciles, su capacidad para manejar sus emociones y pensamientos negativos había mejorado significativamente. Volvió a disfrutar de las comidas y las actividades sociales sin miedo ni culpa. Solo algunas de las personas más desafortunadas están en la siguiente enfermedad, la cual no se le desea a nadie, pues el trastorno de estrés postraumático, TEPT, ocurre después de que una persona ha sido expuesta a un evento traumático. Los síntomas pueden incluir recuerdos intrusivos, evitación de situaciones que recuerdan el trauma, cambios negativos en el pensamiento y el estado de ánimo, y reacciones físicas aumentadas. Marcos, un veterano de 32 años, había servido en el ejército durante una década. Durante su último despliegue en una zona de conflicto, experimentó un evento traumático que cambió su vida para siempre. Una emboscada en la que perdió a varios compañeros y resultó gravemente herido lo dejó con cicatrices físicas y emocionales profundas. Cuando Marcos regresó a casa, esperaba poder retomar su vida donde la había dejado, pero rápidamente se dio cuenta de que las cosas no serían tan simples. A pesar de estar físicamente presente, su mente seguía atrapada en el campo de batalla. Comenzó a tener pesadillas recurrentes, reviviendo el evento traumático noche tras noche. Durante el día, cualquier ruido fuerte, como el de un coche pasando rápidamente o un petardo, lo hacía saltar y entrar en pánico. Marcos evitaba lugares concurridos y situaciones que le recordaban el trauma. Dejó de salir con amigos y familiares, y su relación con su esposa y sus hijos comenzó a deteriorarse. Se sentía irritable, siempre en alerta, y tenía dificultades para concentrarse o relajarse. A menudo se sentía abrumado por una sensación de culpa, preguntándose por qué él había sobrevivido cuando tantos otros no lo habían hecho. Después de meses de luchar en silencio, la esposa de Marcos lo convenció de buscar ayuda. Fue a ver a un terapeuta especializado en trauma, quien le diagnosticó trastorno de estrés postraumático, TEPT. El terapeuta le explicó que sus síntomas eran una respuesta normal a un evento extremadamente anormal y que había tratamientos disponibles que podían ayudar. Marcos comenzó un tratamiento que incluía terapia cognitivo-conductual, TCC, y terapia de exposición prolongada. En la terapia, trabajó para enfrentar sus miedos y recuerdos traumáticos de manera controlada. Con la ayuda de su terapeuta, empezó a revivir el evento traumático en un entorno seguro, lo que le permitió procesar sus emociones y reducir el poder que los recuerdos tenían sobre él. También aprendió técnicas de relajación y mindfulness para manejar la ansiedad y los momentos de pánico. Su terapeuta le enseñó a identificar y desafiar los pensamientos negativos y a desarrollar una narrativa más compasiva sobre sí mismo y su experiencia. El proceso no fue fácil. Hubo momentos en los que Marcos quería rendirse, pero con el apoyo constante de su terapeuta, su familia y un grupo de apoyo para veteranos, comenzó a ver pequeñas mejorías. Volvió a participar en actividades familiares y encontró consuelo al compartir sus experiencias con otros veteranos que habían pasado por situaciones similares. Con el tiempo, Marcos empezó a recuperar un sentido de control sobre su vida. Aunque sabía que el trauma siempre sería parte de su historia, aprendió a vivir con él de manera más saludable. Sus pesadillas y flashbacks se volvieron menos frecuentes e intensos, y encontró nuevas formas de conectar con su familia y amigos. La siguiente enfermedad se trata del trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Se caracteriza por pensamientos intrusivos y recurrentes, obsesiones, y comportamientos repetitivos, compulsiones, que la persona siente la necesidad de realizar. Estos pueden interferir significativamente con la vida diaria. Ana, una joven de 29 años, había sido siempre muy meticulosa y organizada. Desde pequeña, tenía ciertos rituales que le daban tranquilidad, como asegurarse de que sus libros estuvieran alineados perfectamente y de que todas las puertas y ventanas de su casa estuvieran cerradas antes de irse a dormir. Sin embargo, estos hábitos se intensificaron de manera alarmante cuando comenzó a trabajar en una empresa de marketing digital, un ambiente altamente demandante y estresante. Ana empezó a experimentar pensamientos intrusivos y angustiosos sobre la seguridad de su familia.
Imaginaba constantemente que algo terrible les ocurriría si no realizaba ciertos rituales de manera precisa. Por ejemplo, sentía la necesidad de comprobar repetidamente que las puertas y ventanas de su casa estuvieran cerradas, no solo antes de dormir, sino varias veces durante el día. A veces, llegaba a su oficina solo para regresar a casa y verificar nuevamente. Además, Ana desarrolló una compulsión hacia la limpieza. Pasaba horas limpiando su apartamento, asegurándose de que cada superficie estuviera libre de gérmenes. Este comportamiento empezó a afectar su vida diaria y sus relaciones. Llegaba tarde al trabajo debido a sus rituales matutinos y evitaba invitar amigos a su casa por miedo a que ensuciaran algo. Su familia y amigos empezaron a notar su comportamiento, pero Ana se sentía avergonzada y no quería hablar sobre ello. Se sentía atrapada en un ciclo sin fin de pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos. Sabía que sus miedos eran irracionales, pero no podía evitar realizar los rituales que, en su mente, mantenían a salvo a su familia. Finalmente, su madre la convenció de buscar ayuda profesional. Ana consultó a un psiquiatra, quien le diagnosticó trastorno obsesivo compulsivo, TOC. El psiquiatra le explicó que el TOC es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, obsesiones, y comportamientos repetitivos, compulsiones, realizados para reducir la angustia provocada por estos pensamientos. El tratamiento de Ana incluyó terapia cognitivo-conductual, TCC, específicamente una técnica llamada prevención de respuesta y exposición, ERP. En la terapia, Ana aprendió a enfrentar sus miedos y a reducir gradualmente sus rituales compulsivos. Su terapeuta la guió en ejercicios donde se exponía a las situaciones que desencadenaban sus obsesiones sin realizar sus rituales, aprendiendo a tolerar la ansiedad que esto le provocaba al principio. El proceso fue extremadamente difícil. Ana se sentía abrumada por la ansiedad al no poder realizar sus rituales, pero con el tiempo y el apoyo de su terapeuta, empezó a notar que su ansiedad disminuía gradualmente. Aprendió técnicas de mindfulness y relajación para ayudar a manejar sus pensamientos intrusivos y a enfocarse en el presente. Algunos de los peores a veces suelen ser trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad. Estos trastornos implican patrones inflexibles y disfuncionales de pensamiento y comportamiento. En el caso del trastorno límite de la personalidad, puede incluir inestabilidad en las relaciones, el autoimagen y los estados de ánimo. Clara, una joven de 27 años, siempre había sentido que sus emociones eran más intensas y difíciles de manejar que las de otras personas. Desde adolescente, experimentaba cambios de humor abruptos, que iban desde una profunda tristeza a una ira intensa, a veces sin una razón aparente. Sus relaciones personales eran tumultuosas. A menudo idealizaba a sus amigos y pareja, solo para sentir una profunda decepción y rechazo. Poco después en su vida cotidiana, Clara luchaba con un sentimiento crónico de vacío y una inestabilidad en su autoimagen. A veces se veía a sí misma como la mejor en todo, mientras que en otras ocasiones se sentía inútil y sin valor. Estos cambios en su percepción de sí misma y de los demás le causaban una gran angustia y dificultad para mantener relaciones estables. Las crisis emocionales de Clara se intensificaron en la universidad. Tuvo varias relaciones sentimentales intensas pero breves, que a menudo terminaban en peleas dramáticas y rupturas dolorosas. En varias ocasiones, durante momentos de desesperación, Clara recurrió a la autolesión como una forma de lidiar con su dolor emocional, sintiendo que era la única manera de escapar de su sufrimiento. Después de una ruptura particularmente devastadora, Clara cayó en una profunda depresión. Sintió que no podía continuar y contempló seriamente el suicidio. Alarmada por su estado, una amiga cercana la llevó a urgencias, donde fue evaluada por un equipo de salud mental. Fue entonces cuando Clara fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, TLP. El diagnóstico fue un alivio parcial para Clara, ya que finalmente tenía una explicación para sus intensas emociones y comportamientos. Sin embargo, también se sintió abrumada por la idea de tener un trastorno de personalidad. Su equipo médico le explicó que, aunque el TLP es una condición compleja, existen tratamientos efectivos que pueden ayudarla a manejar sus síntomas. Clara comenzó un tratamiento que incluía la terapia dialéctico-conductual, TDC, una forma de terapia diseñada específicamente para tratar el TLP. En la TDC, Clara aprendió habilidades para regular sus emociones, tolerar la angustia y mejorar sus relaciones interpersonales. La terapia se centró en enseñarle a aceptar y validar sus emociones mientras trabajaba para cambiar los comportamientos destructivos. A medida que progresaba en la terapia, Clara empezó a notar pequeñas mejoras.
Aprendió técnicas de mindfulness que le ayudaron a estar más presente y a no dejarse llevar por sus emociones. También trabajó en desarrollar una visión más equilibrada de sí misma y de los demás, lo que redujo sus patrones de idealización y de evaluación con el tiempo. Clara comenzó a establecer relaciones más saludables y estables. Se dio cuenta de que podía experimentar emociones intensas sin actuar de manera impulsiva o autodestructiva. Además, participó en un grupo de apoyo para personas con TLP, donde encontró consuelo y entendimiento al compartir sus experiencias con otros que enfrentaban desafíos similares. Aunque Clara todavía tenía días difíciles, su capacidad para manejar sus emociones y comportamientos había mejorado significativamente. Empezó a retomar sus estudios y se reconectó con su pasión por la escritura, utilizando sus experiencias como inspiración para ayudar a otros. Clara decidió compartir su historia públicamente para aumentar la conciencia sobre el TLP y reducir el estigma asociado con los trastornos de personalidad. Se convirtió en una defensora activa de la salud mental, hablando en conferencias y escribiendo artículos sobre su experiencia y recuperación. Algunas personas tienen emociones demasiado fuertes, e incluso muchas de ellas llegan a sufrir trastornos como trastorno bipolar. Se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, que van desde episodios maníacos de alta energía a episodios depresivos severos. Estos cambios pueden afectar significativamente la vida diaria de la persona. Javier, un hombre de 35 años, siempre había sido conocido por su energía y entusiasmo. Trabajaba como arquitecto y tenía una familia amorosa, con su esposa y 2 hijos pequeños. Sin embargo, desde sus primeros años de adultez, Javier había notado altibajos emocionales extremos que no podía explicar en ciertos periodos. Javier se sentía invencible. Tenía una energía inagotable y apenas necesitaba dormir. En estas fases maníacas, trabajaba durante días sin descanso, generando ideas grandiosas y emprendiendo proyectos ambiciosos sin considerar las consecuencias. Su mente estaba en constante actividad, y hablaba tan rápido que sus amigos y colegas tenían dificultad para seguirle el ritmo. En esos momentos, se volvía impulsivo, gastando grandes sumas de dinero en artículos innecesarios y tomando decisiones arriesgadas, como iniciar negocios sin una planificación adecuada. Sin embargo, estas fases maníacas eran seguidas por períodos de profunda depresión. Javier se sentía agotado, sin esperanza y sin energía para realizar incluso las tareas más simples. Perdía interés en el trabajo que tanto amaba y se aislaba de su familia y amigos. Sus pensamientos se volvían oscuros, y en varias ocasiones contempló el suicidio como una forma de escapar de su sufrimiento. La vida de Javier se volvió cada vez más caótica. Su rendimiento en el trabajo fluctuaba enormemente, y sus colegas empezaron a notar su comportamiento errático. En casa, su esposa se preocupaba cada vez más por su bienestar y el impacto que sus cambios de humor tenían en la familia. Después de un episodio maníaco particularmente destructivo, en el que Javier gastó una gran cantidad de dinero y se enfrentó a problemas legales por sus acciones impulsivas, su esposa lo convenció de buscar ayuda profesional. Javier fue evaluado por un psiquiatra, quien le diagnosticó trastorno bipolar tipo y el psiquiatra le explicó que el trastorno bipolar es una enfermedad mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo, desde manía, o hipomanía en el caso del tipo segundo, hasta depresión. Le aseguraron que, aunque no tenía cura, el trastorno podía ser manejado con el tratamiento adecuado. El tratamiento de Javier incluyó una combinación de medicamentos estabilizadores del estado de ánimo, como el litio, y antidepresivos. Además, comenzó a asistir a sesiones regulares de terapia cognitivo-conductual, TCC, para aprender a manejar sus síntomas y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Al principio, Javier encontró difícil aceptar su diagnóstico y adaptarse a la medicación, que tenía efectos secundarios incómodos. Sin embargo, con el apoyo constante de su terapeuta y su familia, comenzó a notar mejoras en su estabilidad emocional. Aprendió a identificar los desencadenantes de sus episodios maníacos y depresivos y a implementar rutinas diarias que promovieran un estilo de vida equilibrado. Durante la terapia, Javier también trabajó en reparar las relaciones dañadas por su comportamiento impulsivo. Habló abiertamente con su esposa sobre sus sentimientos y miedos, lo que fortaleció su relación y creó un ambiente de apoyo mutuo en el hogar. A medida que pasaba el tiempo, los episodios de Javier se volvieron menos frecuentes y menos severos. Aunque todavía tenía altibajos, su capacidad para manejar sus emociones y comportamientos había mejorado significativamente. Volvió a disfrutar de su trabajo como arquitecto, ahora con un enfoque más equilibrado y consciente de sus límites.
Y por último la enfermedad más temida de todas, que no se le desea ni a tu peor enemigo, las personas que lo sufren graves consecuencias en la manera en la que ven el mundo, me refiero a la esquizofrenia. Es una enfermedad mental crónica que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Puede incluir alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento y una pérdida de contacto con la realidad. Martín, un hombre de 30 años, vivía en una pequeña ciudad y trabajaba como técnico en una fábrica de ensamblaje. Era una persona tranquila y reservada, con pocos amigos pero una vida estable. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a experimentar síntomas perturbadores que lentamente tomaron el control de su vida. Martín tenía 27 años cuando empezó a escuchar voces. Al principio, las voces eran suaves, casi susurros que podía ignorar. Sin embargo, con el tiempo, las voces se volvieron más insistentes y amenazadoras, diciéndole cosas terribles sobre él y sus seres queridos. Martín también comenzó a tener alucinaciones visuales, viendo sombras y figuras que se movían por su casa y su lugar de trabajo. A medida que las voces y las alucinaciones se intensificaban, Martín comenzó a desarrollar ideas paranoicas. Estaba convencido de que su jefe y sus compañeros de trabajo conspiraban en su contra, vigilándolo y manipulando sus pensamientos. Creía que había cámaras ocultas en su casa y que el gobierno lo estaba espiando a través de su teléfono y computadora. Estas creencias paranoicas hicieron que Martín se aislara cada vez más. Dejó de confiar en sus amigos y familiares, y su comportamiento se volvió errático e impredecible. Su rendimiento en el trabajo cayó drásticamente, y finalmente fue despedido, lo que exacerbó su paranoia y su sensación de desesperación. Una noche, convencido de que estaba en peligro inminente, Martín decidió tomar medidas drásticas. Bloqueó todas las ventanas y puertas de su casa con muebles, asegurándose de que nadie pudiera entrar. En su mente, estaba protegiéndose de una amenaza inminente. Sin embargo, su comportamiento alarmó a su familia, que decidió intervenir. Sus padres, preocupados por su bienestar, intentaron hablar con él, pero Martín los acusó de estar en complot con sus enemigos. Desesperados, sus padres llamaron a un servicio de emergencias psiquiátricas. Cuando los paramédicos y los agentes de policía llegaron, Martín se resistió violentamente, creyendo que estaban allí para hacerle daño. Finalmente, fue sedado y llevado a un hospital psiquiátrico. En el hospital, Martín fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Los médicos le explicaron que su paranoia, alucinaciones y voces eran síntomas de su enfermedad. Comenzó un tratamiento con antipsicóticos, que ayudaron a reducir la intensidad de sus síntomas. Sin embargo, los efectos secundarios de la medicación eran severos, lo que dificultaba su adherencia al tratamiento. Durante su estancia en el hospital, Martín participó en terapia cognitivo-conductual, TCC, para aprender a manejar sus síntomas y desarrollar estrategias para diferenciar entre la realidad y sus alucinaciones. También se le enseñaron técnicas de afrontamiento para lidiar con su ansiedad y paranoia. La recuperación de Martín fue un proceso largo y difícil. Tuvo que enfrentarse a la realidad de su enfermedad y aprender a vivir con ella. Con el tiempo, y con el apoyo de su familia y terapeutas, comenzó a estabilizarse. Aunque todavía tenía episodios ocasionales de paranoia y alucinaciones, pudo manejar sus síntomas con la ayuda de la medicación y